Para la cuidadora, su patrona solo le dejó una choza de tierra como pago por 13 años de servicio, pero lo que descubrió cambió su destino para siempre. Durante 13 años, Lucía entregó cada día de su vida. Abandonó a sus dos pequeños para atender a una anciana enferma y amargada que nadie más quería cuidar. 13 años de noche sin descanso, de soportar insultos, de creer que tanta entrega algún día tendría sentido. En su lecho final, la señora le apretó los dedos con fuerza y le dijo en voz baja: «No te angusties, todo está preparado. Recibirás lo que te corresponde». Lucía confió en esas palabras con toda su alma. Pero el día de la lectura del testamento, mientras los hijos envidiosos heredaban casas enormes, vehículos lujosos y piedras preciosas, a ella le dieron una construcción de lodo olvidada en medio de la nada. Una ruina sin agua potable, sin electricidad, sin esperanza. Los herederos se rieron en su rostro. «Disfruta tu montón de escombros», le dijeron. La sacaron ese mismo día. Cuando Lucía llegó con sus dos hijos a ese sitio abandonado por todos, las lágrimas brotaron sin control. Muros rotos, techo carcomido, suelo seco hasta donde alcanzaba su vista. 13 años de sacrificio para esto. Pero una noche oscura, mientras intentaba componer una pared a punto de caer, escuchó algo que le heló el corazón. Un sonido profundo, como si algo dentro del lodo se hubiera desplazado. Y cuando un trozo de barro cayó, vio algo que no debería existir ahí. Algo oculto. Algo que lo transformaría todo. ¿Qué encontró Lucía dentro de esos muros? La respuesta cambiará tu forma de ver la justicia. Lo que Lucía estaba por descubrir haría que aquellos hijos egoístas se lamentaran de cada burla, de cada humillación. Porque a veces la justicia aparece donde menos imaginas. Cuéntanos en los comentarios cómo te llamas. Es un honor tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y continuemos. La mano de la señora Consuelo temblaba sobre las sábanas claras. Sus dedos, doblados por la enfermedad y helados como piedra, buscaban los de Lucía con una necesidad que llevaba meses sin mostrar. Afuera, el viento de marzo golpeaba las ventanas de la casa grande en el centro de Puebla. Pero dentro de ese cuarto apenas se oía más que la respiración cortada de la anciana y el zumbido del calentador viejo. «No te preocupes», susurró la señora Consuelo con voz áspera, apretando la mano de Lucía con una fuerza sorprendente. «Ya preparé todo. Recibirás lo que mereces por estos años». Lucía sintió un nudo en la garganta. 13 años. 13 años cuidando a esa mujer complicada, de mal carácter, que gritaba por cualquier cosa y se quejaba hasta del pan que le servía. 13 años dejando a sus propios hijos con la señora del lado, corriendo de vuelta a la medianoche porque la patrona tenía una molestia o un antojo. 13 años de lavar ropa sucia, preparar tés especiales, escuchar las mismas historias tristes sobre familiares que nunca aparecían. «Descanse, señora», murmuró Lucía limpiándole la frente con un trapo mojado. «No hable de eso ahora». Pero Consuelo negó con la cabeza. Sus ojos hundidos brillaban con algo parecido a la determinación. «Escúchame bien. Mis hijos son serpientes. No confíes en ellos. Pero tú te quedaste cuando todos se fueron». La voz se le quebró. «El abogado tiene las instrucciones. Todo está en orden». Esa misma noche, la señora Consuelo soltó su último suspiro. Lucía le cerró los párpados con dedos temblorosos y se quedó sentada junto a la cama hasta que salió el sol, rezando en voz baja mientras las velas se derretían. No lloró. Sentía un vacío raro en el pecho, como si hubiera perdido a alguien que nunca fue suya, pero a quien había dedicado toda su vida adulta. Los hijos llegaron al día siguiente. Carlos, el mayor, con su traje negro de ciudad y sus anteojos oscuros, entró como dueño absoluto. Detrás venía Patricia, perfumada y vestida de negro elegante, pero sin rastro de lágrimas. Y al final, el más joven, Eduardo, con el ceño fruncido y revisando su celular antes siquiera de saludar. Ninguno preguntó por su madre. Ninguno se acercó al cuerpo. Carlos fue directo al estudio y comenzó a revisar documentos. Patricia recorrió la casa señalando muebles y pinturas como si ya los estuviera repartiendo. Eduardo se quedó en la cocina preparándose café mientras hablaba por teléfono sobre vender rápido los bienes. Lucía se mantuvo al margen, limpiando en silencio, preparando el velorio que nadie más parecía interesado en organizar. Sintió la mirada de los hermanos sobre ella, pesada y despreciativa, como si fuera un mueble viejo que aún no decidían si botar o vender.
Lo que el abogado está por revelar dejará a todos en shock. Nadie esperaba esto. El funeral fue corto. Poca gente asistió. La señora Consuelo había vivido tanto tiempo encerrada en su amargura que casi no le quedaban amigos. Los hijos permanecieron tiesos frente al ataúd, más preocupados por mantener las apariencias que por despedirse de su madre. La verdadera tormenta empezó 4 días después, en el despacho del licenciado Salazar. La oficina olía a papel antiguo y madera barnizada. El abogado, un hombre de unos 65 años con bigote gris y modales formales, los hizo pasar a todos y les indicó que tomaran asiento. Carlos, Patricia y Eduardo se acomodaron en las sillas principales. Lucía se quedó de pie junto a la puerta, sin saber bien si debía estar ahí. «Siéntese, señora Lucía», dijo el licenciado con voz neutra, señalando una silla al fondo. «Usted también está incluida en el testamento». Los 3 hermanos voltearon a verla. Patricia arqueó una ceja perfectamente delineada. Eduardo soltó una risa corta y burlona. Carlos simplemente frunció el ceño, como si la presencia de Lucía fuera un insulto. El licenciado Salazar abrió la carpeta y comenzó a leer con voz monótona. Para Carlos, la casa de Puebla valuada en 4 millones de pesos, más las cuentas bancarias principales. Para Patricia, el departamento en Querétaro, el automóvil Audi y la colección de joyas heredadas de la abuela. Para Eduardo, las inversiones en fondos y el rancho de descanso en Guanajuato. Lucía escuchaba como quien oye llover. No esperaba nada en realidad. Tal vez un poco de dinero, lo suficiente para pagar un año de escuela para sus hijos. Quizá algún mueble viejo que pudiera vender. Algo. El licenciado hizo una pausa, pasó la página y carraspeó. Para la señora Lucía Elena Rojas Morales, empleada fiel durante 13 años, la señora Consuelo Ramírez de Ortega deja en propiedad completa el terreno y construcción ubicados en el kilómetro 22 de la carretera al Valle del Mezquital, con una extensión de 3 hectáreas. El silencio fue absoluto por 5 segundos. Luego Eduardo soltó una carcajada que resonó en las paredes. «¡Esa choza!», exclamó sin poder contenerse. «La casita de barro donde mamá guardaba sus trastos viejos». Patricia se cubrió la boca con la mano, pero no pudo ocultar la sonrisa burlona. Carlos negó con la cabeza, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. «Eso no vale ni 60,000 pesos», dijo con desprecio. «Está medio caído, no tiene agua corriente, ni siquiera tiene título limpio». Lucía sintió que la sangre se le iba del rostro. El licenciado extendió una carpeta hacia ella con documentos y una llave oxidada. Ella la tomó con manos temblorosas, sin entender bien qué acababa de pasar. «Puede retirarse cuando guste, señora Lucía», dijo el abogado con una mirada que parecía compasiva. «Los trámites de transferencia ya están iniciados. La propiedad es legalmente suya. La humillación apenas comienza». Pero Lucía no sabe lo que la espera en esa casa abandonada. Afuera del despacho, en el pasillo, los hermanos la alcanzaron. Carlos caminó hasta quedar frente a ella, bloqueándole el paso. Olía a colonia cara y a algo más oscuro, algo parecido al rencor. «Escúchame bien», le dijo en voz baja pero amenazante. «No sé qué le metiste en la cabeza a mi madre, pero no creas que vas a conseguir nada más. Ese terreno es basura. Si intentas reclamar algo de esta herencia, te vamos a destrozar en los tribunales». Patricia se acercó, mirándola de arriba abajo como si fuera un bicho. «Agradece que te dieron algo y lárgate. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas de la casa. Y no se te ocurra llevarte nada que no sea tuyo». Eduardo se rió otra vez. Esa risa cruel que Lucía había escuchado toda la semana. «Disfruta tu casa de barro, Lucía. Espero que te alcance para sobrevivir, porque trabajar aquí ya no vas a trabajar». Esa noche, Lucía empacó sus pocas pertenencias en 2 maletas viejas. Sus hijos, Sofía de 10 años y Andrés de 7, la miraban desde la puerta del cuarto de servicio donde habían vivido todos esos años. «¿Nos vamos, mamá?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Sí, mi amor. Nos vamos». «¿A dónde?». Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de las llaves en su bolsillo. No tenía respuesta. Solo tenía un terreno que ni siquiera conocía, en un lugar que los hijos de su patrona describían como un basurero. «A nuestro nuevo hogar», mintió tratando de sonreír. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían, Lucía se sentó en el borde de la cama y rompió en llanto silencioso. 13 años.
13 años de lealtad, de sacrificio, de quedarse despierta noches enteras cuidando a alguien que ni siquiera la apreció. Y esto era su recompensa, una casa de barro que valía menos que las joyas que Patricia había heredado. El viaje a la casa cambiará todo. Lo que Lucía encontrará dentro de esas paredes desafiará todo lo que creía saber. Al día siguiente, tomaron el autobús a primera hora. El viaje duró 4 horas por carreteras secundarias, dejando atrás la ciudad hasta adentrarse en un valle donde el paisaje se volvía más seco, más desolado. Los niños miraban por la ventana en silencio, sintiendo el cambio en el aire, en el olor a tierra y arbusto. El conductor los dejó en un cruce polvoriento donde apenas había una tienda abandonada y un poste de luz inclinado. Lucía preguntó por el kilómetro 22. Un hombre viejo sentado afuera de una casa de lámina señaló hacia un camino de tierra que se perdía entre mezquites. Por ahí, señora, como a medio kilómetro. Pero no hay nada, solo una casita vieja que ya nadie usa. Cargaron las maletas y caminaron bajo el sol inclemente de abril. El viento levantaba polvo que les picaba los ojos. Andrés se quejó del calor, de la sed, de que le dolían los pies. Sofía ayudó a su madre con una de las maletas, mordiéndose el labio para no llorar. Y entonces la vieron. Al fondo del camino, entre arbustos secos y tierra agrietada, se alzaba una construcción baja de paredes de adobe oscurecido, con el techo de lámina oxidada lleno de hoyos. Las ventanas no tenían vidrios, solo huecos negros como cuencas vacías. La puerta colgaba de una sola bisagra, torcida, apenas sostenida. Alrededor no había nada más. Ni árboles, ni vecinos, ni señal de vida. Solo silencio y desolación. Lucía sintió que las piernas se le aflojaban. Esto no era una casa. Era una ruina. Un esqueleto de barro a punto de desmoronarse. «Mamá», susurró Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas. «Aquí vamos a vivir». Lucía no pudo responder. Se quedó parada en medio del camino con las llaves oxidadas apretadas en su puño, mirando esa estructura que parecía burlarse de ella, de sus esperanzas, de todo lo que había sacrificado. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de la casa, escuchó un crujido. Un sonido seco, como si algo se hubiera roto. O desplomado. O como si algo se hubiera movido en el interior. Los niños se acercaron a ella asustados. El viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta torcida golpeara contra el marco con un golpe sordo que resonó en el valle vacío. Lucía dio un paso hacia adelante, con el corazón latiéndole en la garganta. Algo no estaba bien en esa casa. Lucía empujó la puerta con cuidado. La madera hinchada por la humedad y el tiempo raspó contra el suelo de tierra, levantando una nube de polvo que les hizo toser. La luz del mediodía se filtraba por los huecos del techo, creando líneas doradas sobre un interior sombrío y vacío. Primer giro horrible, lo que Lucía está por descubrir en esta casa cambiará su vida, pero no de la forma que imagina. El olor las golpeó primero. Tierra mojada, moho, algo dulzón y descompuesto que venía de las paredes. El piso era de tierra compactada, irregular, con grietas que serpenteaban de un extremo al otro. En el centro había restos de lo que alguna vez fue una mesa. Tablones podridos apilados contra una esquina. Un viejo colchón sin sábanas ocupaba otro rincón, manchado y rasgado, con el relleno amarillento saliendo por los costados. «Mamá, huele feo», gimió Andrés tapándose la nariz. Lucía dejó las maletas junto a la entrada y caminó despacio por el único cuarto grande que componía la construcción. Las paredes de adobe estaban agrietadas, con pedazos de barro cayéndose en varios puntos. Podía ver el armazón de varas secas y paja entrelazadas bajo la capa exterior. En una esquina había una pequeña cocineta de leña oxidada con 3 piedras negras alrededor donde alguna vez se encendió fuego. No había baño. No había luz eléctrica. No había agua corriente. Sofía se acercó a una de las ventanas sin vidrio y miró hacia afuera. El paisaje era el mismo en todas direcciones. Tierra seca, matorrales bajos, cielo inmenso y vacío. No se veía un solo vecino. No se escuchaba nada más que el viento silbando entre los huecos de la construcción. «¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?», preguntó con voz temblorosa. Lucía quiso responder algo reconfortante, algo que le diera esperanza a sus hijos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se volteó para que no la vieran llorar y caminó hacia la pared del fondo, apoyando la palma de la mano contra el barro frío y áspero. 13 años. 13 años para esto. Mamá está cansada, mi amor,
dijo finalmente, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Vamos a acomodarnos como podamos por hoy. Mañana veremos qué hacer. Pasaron la tarde tratando de hacer habitable ese espacio. Lucía barrió la tierra con un manojo de ramas secas que encontró afuera. Andrés ayudó a sacar el colchón podrido, arrastrándolo hasta el patio donde lo dejaron bajo el sol. Sofía limpió las piedras de la cocineta. La primera noche en la casa revelará sonidos extraños. Y algo mucho peor está por venir. Cuando el sol comenzó a bajar, el frío llegó de golpe. Lucía encendió el fuego con dificultad, usando las últimas páginas de un periódico viejo que había en su maleta y los palitos secos que Andrés había recogido. Las llamas pequeñas y temblorosas apenas calentaban el espacio. Los niños se sentaron alrededor, envueltos en las 2 cobijas que habían traído, con los estómagos rugiendo de hambre. Lucía había comprado pan y 2 latas de frijoles en la tienda del cruce. Calentó los frijoles en una olla abollada que encontró detrás de la casa y repartió el pan entre sus hijos. Comieron en silencio, mirando las llamas, escuchando los crujidos de la madera vieja y el viento que golpeaba las láminas sueltas del techo. «¿Mañana podemos volver a la ciudad?», preguntó Andrés con la boca llena. «No, mi amor. Ya no tenemos casa allá». «Pero aquí tampoco tenemos casa», dijo Sofía con esa lógica aplastante de los niños. «Esto es un lugar feo». Lucía tragó saliva, sintiendo que se le cerraba el pecho. «Es lo que tenemos. Y vamos a estar bien. Ya verán». Pero cuando la noche cayó por completo, Lucía supo que había mentido. Durmieron los 3 en el suelo, sobre las cobijas extendidas cerca de las brasas moribundas del fuego. El frío se colaba por las grietas de las paredes y por los huecos del techo. Lucía abrazó a Andrés contra su pecho, sintiendo cómo temblaba. Sofía se acurrucó del otro lado. Ninguno podía dormir bien. Cada vez que el viento soplaba, la casa entera parecía gemir, como si estuviera a punto de venirse abajo. Lucía miró el techo oscuro, donde las estrellas se asomaban por los agujeros de la lámina. Rezó en silencio, con palabras entrecortadas que apenas formaban sentido. «Señora Consuelo, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice para merecer esto?». Pero solo el viento le respondió, silbando entre las rendijas. Los días se vuelven desesperantes, pero entonces algo cambia. Un crujido en la pared que lo alterará todo. Los días siguientes fueron una batalla constante contra la desesperación. Lucía intentó reparar las paredes como pudo. Mezcló barro con agua en un balde oxidado que encontró en el patio y lo aplicó sobre las grietas más grandes. Pero el barro nuevo se secaba desigual, cayéndose en pedazos al día siguiente. El techo goteaba cada vez que pasaba una nube, empapando el piso y convirtiendo la tierra en lodo pegajoso. Caminó hasta el cruce para pedir trabajo. Le dijeron que en el pueblo más cercano, a 12 kilómetros, tal vez encontrara algo en las tiendas o en algún rancho. Pero sin transporte, sin dinero para el autobús, era imposible llegar. Intentó plantar una pequeña huerta en el patio, usando semillas que un hombre del cruce le regaló por lástima. Pero la tierra era dura como piedra, seca y agrietada. Las pocas semillas que logró enterrar no brotaron. El dinero que tenía ahorrado se agotó en 3 semanas. Pan, frijoles, un poco de arroz. Nada más. Los niños adelgazaron. Sofía dejó de preguntar cuándo volverían a la escuela. Andrés se volvió callado, distante. Una tarde, mientras Lucía estaba sentada en el patio mirando el horizonte vacío, una camioneta vieja se detuvo frente a la propiedad. Un hombre de unos 55 años, con sombrero de paja y camisa a cuadros bajó, y se acercó caminando despacio. «Buenas tardes, señora», dijo quitándose el sombrero. «Disculpe la molestia. Me llamo Arturo Méndez. Tengo un rancho a 6 kilómetros de aquí». Lucía se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal sucio. «Buenas tardes». El hombre miró la casa con expresión incómoda, como si no supiera bien cómo decir lo que venía a decir. «Mire, señora, yo conocí a la dueña anterior de esta propiedad, la señora Consuelo, hace muchos años. Vine porque quería ver si usted estaría interesada en vender este terreno». Lucía sintió un destello de esperanza. Vender. Claro, podía vender esto, conseguir algo de dinero, irse a otro lado, empezar de nuevo. «¿Cuánto ofrece?», preguntó con voz temblorosa. Arturo se rascó la nuca, incómodo. «La tierra aquí no vale mucho, señora. No hay agua cerca.
No se puede sembrar bien. La casa está casi perdida. Hizo una pausa. Le puedo ofrecer 25,000 pesos. A Lucía se le cayó el alma a los pies. 25,000 pesos no era nada. Apenas le alcanzaría para rentar un cuarto en la ciudad por unos meses. ¿Y después qué? Volvería a estar en la calle, sin trabajo, sin referencias, con 2 hijos que alimentar. Déjeme pensarlo, murmuró. Arturo asintió, le dejó un papel con un número de teléfono y se fue. Lucía volvió a entrar a la casa. Los niños estaban sentados en el suelo, jugando con piedras que habían pintado con ceniza del fuego. Se veían sucios, cansados, tristes. Ya no parecían niños. Parecían sombras. Segundo giro horrible. Esa noche, Lucía descubrirá algo que la hará cuestionar todo. Pero el peligro apenas comienza. Esa noche, después de acostarlos, Lucía se quedó despierta mirando las paredes de barro. Las odiaba. Odiaba cada grieta, cada pedazo que se caía, cada gota que filtraba el techo. Odiaba a la señora Consuelo por haberle dado esta miseria como pago. Odiaba a los hijos por haberla humillado. Se odiaba a sí misma por haber confiado, por haber creído que la lealtad significaba algo. Se levantó y caminó hasta la pared del fondo, donde el barro estaba más agrietado. Apoyó la frente contra ella, sintiendo la frialdad áspera contra su piel. «¿Qué hice mal?», susurró. «¿Qué hice mal para terminar así?». Y entonces, justo en ese momento, la pared crujió. No fue un crujido normal, de madera vieja o de casa asentándose. Fue un sonido profundo, como si algo dentro de la pared se hubiera movido. Lucía dio un paso atrás, con el corazón latiéndole rápido. Miró la grieta frente a ella. Era más grande de lo que recordaba. Y parecía diferente. Como si estuviera hueca detrás. Extendió la mano con cuidado y tocó el borde de la grieta. Un pedazo de barro se desprendió, cayendo al suelo con un golpe seco. Detrás del barro exterior, en lugar de las varas entrelazadas que esperaba ver, había un hueco oscuro. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se arrodilló, acercando la vela que había dejado en el piso. La luz temblorosa iluminó el interior de la pared. Y ahí, en la oscuridad, brilló algo metálico. Lucía acercó más la vela, con la mano temblando tanto que la llama bailaba, proyectando sombras erráticas en las paredes. El hueco en el adobe era más profundo de lo que parecía. Y ahí, encajado entre las varas secas y el barro endurecido, había algo rectangular, oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Metió los dedos con cuidado, sintiendo el metal frío y oxidado. Jaló despacio, pero lo que fuera que estaba ahí dentro estaba bien atascado. Tuvo que arrancar más pedazos de barro, ensanchando la grieta hasta que pudo meter la mano completa. El objeto se soltó con un crujido seco. Lucía lo sacó, sosteniéndolo contra su pecho mientras se sentaba en el suelo de tierra. Era una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada en las esquinas, con una cerradura antigua sin llave. Pesaba mucho más de lo que esperaba. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Miró hacia donde dormían sus hijos, acurrucados bajo las cobijas. Seguían inmóviles, perdidos en el sueño profundo del agotamiento. Lucía llevó la caja hasta la cocineta, donde las brasas del fuego aún daban algo de luz. La dejó sobre una piedra y buscó entre sus cosas hasta encontrar un cuchillo viejo. Metió la punta en la cerradura oxidada y empujó con fuerza. La cerradura era antigua, débil. Al tercer intento se rompió con un chasquido metálico. Abrió la tapa despacio. Y se quedó sin aire. Adentro había billetes. Muchos billetes. Algunos amarillentos y viejos, de denominaciones que ya no se usaban, pero también había billetes más nuevos, enrollados y atados con ligas que se habían vuelto quebradizas. Lo que Lucía acaba de encontrar es solo el principio. Hay mucho más escondido, pero también hay peligro acechando. Debajo de los billetes, envueltas en un trapo oscuro, había joyas. Anillos de oro, un collar con piedras que brillaban a la luz del fuego, aretes con incrustaciones que parecían antiguas. Y al fondo de la caja, doblada varias veces, había una hoja de papel grueso, amarillenta por el tiempo. Lucía tomó el papel con manos temblorosas y lo desdobló con cuidado. La tinta estaba desvanecida en algunos lugares, pero aún se podía leer. Era una carta escrita a mano,
con la letra temblorosa de la señora Consuelo. Querida Lucía, comenzaba. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos antes de poder leer la segunda línea. Si estás leyendo esto, es porque no vendiste la casa. Es porque te quedaste aquí, tratando de repararla, demostrando la humildad y la perseverancia que siempre tuviste. Sabía que lo harías. Te conozco mejor de lo que crees. La voz de la señora Consuelo parecía resonar en las palabras, áspera y directa, sin rodeos. Mis hijos son buitres, Lucía. Lo supe desde que eran jóvenes. Nunca me visitaron por amor. Nunca se preocuparon por mí. Solo querían mi dinero, mis propiedades, todo lo que pudieran arrancar. Si te hubiera dejado dinero en el banco, habrían encontrado la forma de quitártelo con abogados y artimañas. Si te hubiera dado la casa grande, te habrían echado a la calle el mismo día. Lucía leía con las lágrimas rodando por sus mejillas, empañando las palabras. Esta casa de barro fue donde nací, Lucía. Aquí vivió mi madre y mi abuela antes que ella. Era una familia humilde de campesinos que trabajaban la tierra cuando todavía había agua en este valle. Cuando me casé y me fui a la ciudad, guardé esta casa como un secreto. Nunca la vendí. Nunca se la dije a mis hijos. Este lugar era mi refugio, el único pedazo de mi vida que ellos no podían tocar. La carta continuaba con letra más temblorosa, como si la señora Consuelo hubiera estado muy enferma cuando la escribió. Durante años guardé aquí lo que realmente importaba. No es solo esta caja, Lucía. Hay más. Mucho más. El oro que heredé de mi familia, las joyas que nunca usé, el dinero que fui ahorrando sin que mis hijos lo supieran. Todo está en estas paredes, escondido en el barro, lejos de sus ojos codiciosos. El valor de lo que hay aquí es 15 veces lo que vale la casa de Puebla. Tal vez más. Lucía dejó de respirar. Miró las paredes alrededor, las grietas, los pedazos de barro que se caían. ¿Cuánto más había escondido ahí? Todo es tuyo, Lucía. Cada peso, cada joya, cada gramo de oro. Lo mereces. Me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Me diste compañía cuando el mundo me había olvidado. Dejaste a tus hijos para atender mis caprichos de vieja amargada. Esta es mi forma de pagarte. Y de asegurarme de que mis hijos no se queden con nada más de lo necesario. La carta terminaba con unas últimas líneas escritas con trazo más firme, como si la señora Consuelo hubiera recuperado fuerzas para escribirlas. No seas tonta, Lucía. No les digas nada. No confíes en nadie. Saca todo con cuidado y úsalo para darles una buena vida a tus hijos. Ellos sí merecen un futuro. Los míos ya tuvieron el suyo y lo desperdiciaron. Adiós, niña. Que Dios te bendiga. Consuelo. Lucía dobló la carta y la apretó contra su pecho, sollozando en silencio. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. De gratitud. De algo parecido a la redención. La señora Consuelo no la había traicionado. Todo lo contrario. Le había dado lo único que sus hijos no podrían arrebatarle, un secreto. Pero el peligro no ha terminado. Alguien más sabe del tesoro, y viene en camino. Durante las siguientes semanas, Lucía trabajó en secreto. Cada noche, después de que sus hijos dormían, revisaba las paredes. Golpeaba suavemente con los nudillos, escuchando. En algunos lugares el sonido era sólido, denso. Pero en otros sonaba hueco. Encontró 5 cajas más. Algunas contenían dinero. Otras, joyas envueltas en trapos. Una tenía documentos viejos, escrituras de propiedades que Lucía no entendía bien, pero que parecían importantes. Y en la última, al fondo del hueco más grande, había lingotes pequeños de oro envueltos en tela encerada. Lucía trabajó con el licenciado Salazar para asegurar el tesoro. Llevaron todo a un banco en Guadalajara, donde lo depositaron en una caja de seguridad. Vendieron las joyas y los lingotes de oro poco a poco, a través de casas de subastas discretas. El dinero era más del que había imaginado. Los lingotes valían casi 3 millones de pesos. Las joyas antiguas, otro 1,5 millones. El efectivo se cambió por casi 700,000 más. 5 millones de pesos en total. Una fortuna. Pero Lucía no perdió la cabeza. Lo primero que hizo fue comprar una casa pequeña pero digna en un pueblo cercano a Puebla. Con 3 habitaciones.
agua corriente, luz eléctrica. Los niños lloraron de felicidad la primera noche que durmieron en camas de verdad. Inscribió a Sofía y Andrés en buenas escuelas. Compró uniformes, libros, mochilas. Contrató a una maestra para ayudarlos a ponerse al día. Invirtió parte del dinero en un pequeño negocio de costura. No quería ser rica. Quería ser independiente. Quería que sus hijos vieran que el dinero se trabaja, que la dignidad se construye. Y con el resto, Lucía hizo algo que la señora Consuelo habría aprobado. Creó un pequeño fondo para ayudar a otras viudas en situaciones difíciles. Mujeres que habían perdido a sus esposos y no tenían apoyo. Madres solas que luchaban por sacar adelante a sus hijos. Les daba pequeños préstamos sin intereses. Las ayudaba a encontrar trabajo. Pagaba las colegiaturas de sus hijos. No se hacía publicidad. No presumía. Solo ayudaba en silencio. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno. Una tarde de enero, Lucía estaba cosiendo en el patio de su nueva casa cuando Sofía llegó corriendo con un periódico en las manos. «Mamá, mira esto». Era la sección de sociales del Diario de Puebla. Había una pequeña nota sobre la familia Ortega. Carlos había tenido que vender la casa de su madre para pagar deudas de juego. Patricia estaba siendo demandada por un préstamo impagado de 500,000 pesos. Eduardo había sido arrestado por conducir ebrio y chocar su auto contra una fuente pública. La herencia, que parecía inagotable, se les había escurrido entre los dedos en menos de un año. Lucía leyó la nota 2 veces, y luego la dobló despacio. No sintió alegría. No sintió venganza. Solo sintió una tristeza distante por 3 personas que nunca aprendieron lo que realmente valía la pena. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sofía. Lucía sonrió y le acarició el pelo. Sí, mi amor. Estoy bien. Un sábado de finales de enero, Lucía llevó a sus hijos de vuelta al Valle del Mezquital. La casa de barro seguía ahí, más derrumbada que antes, con las paredes casi completamente caídas y el techo hundido. Ya nadie vivía ahí. Ya nadie la quería. Se pararon los 3 frente a las ruinas, mirando el lugar donde todo había cambiado. ¿Por qué volvimos aquí, mamá?, preguntó Andrés. Lucía se agachó y recogió un pedazo de adobe del suelo. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso, la textura áspera. Porque quería que vieran de dónde venimos. Quería que recordaran que hubo un tiempo en que no teníamos nada. Y quería que supieran que cuando tengan algo en la vida, nunca olviden agradecer y compartir. Sofía se acercó y abrazó a su madre. Andrés se unió. Los 3 se quedaron ahí, abrazados, mientras el viento de enero soplaba suave sobre el valle desierto. Al día siguiente, Lucía donó el terreno al municipio para que construyeran un centro comunitario. Un lugar donde las familias del valle pudieran reunirse. Donde los niños pudieran jugar. Donde nadie tuviera que sentirse abandonado. No le puso su nombre. Le puso el nombre de la señora Consuelo Ramírez de Ortega. Para que la gente recordara que incluso las personas difíciles, amargas y complicadas, a veces guardan bondad en el corazón. Y que a veces la redención llega tarde, pero llega. 2 años después, Lucía estaba sentada en el pórtico de su casa, cosiendo un vestido mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y morado. Sus hijos jugaban en el patio. Sofía leía un libro bajo un árbol. Andrés construía una casita con palitos. La radio en la cocina tocaba una canción vieja. El olor a frijoles recién hechos salía por la ventana. Había ropa limpia colgada en el tendedero, moviéndose suave con la brisa. Todo era simple. Todo era tranquilo. Todo era suficiente. Lucía enhebró la aguja y siguió cosiendo, con una sonrisa pequeña en los labios. Ya no había lágrimas. Ya no había miedo. Ya no había dudas. Solo había paz. Y esperanza. Y la certeza de que había valido la pena quedarse. De que había valido la pena confiar. De que al final, la lealtad y la bondad siempre encuentran su recompensa, aunque venga envuelta en barro. A veces lo que parece una maldición es en realidad una bendición disfrazada. Lucía nos enseña que la verdadera riqueza no está en las apariencias, sino en la dignidad con la que enfrentamos las tormentas de la vida. Cuando el mundo te humilla y te ofrece migajas, no te rindas. Tal vez justo ahí, en lo que todos desprecian, está escondido tu tesoro. La lealtad,
La perseverancia y el corazón noble nunca pasan desapercibidos, aunque a veces la recompensa tarde en llegar. Y recuerda, quienes heredan sin esfuerzo pierden sin entender, pero quienes construyen con sacrificio jamás olvidan el valor de lo que tienen. No subestimes lo que Dios pone en tus manos, porque hasta en el barro más humilde puede esconderse oro. Si te gustó esta historia, te van a encantar las que vienen. Así que haz clic en el botón de suscribirte aquí en el canal. Dios te bendiga.